Buen domingo, queridos hermanos. Bienvenidos a compartir la palabra de Dios, la que nos ofrece la liturgia de la iglesia para este domingo. Un domingo que nos altera de alguna manera el ritmo de los domingos. Venimos recorriendo los domingos del tiempo ordinario y hoy tenemos una fiesta del Señor que tiene que ver más con la Navidad, que es la presentación del Señor. Y está ubicada acá porque es a los 40 días. A los 40 días del nacimiento había que presentar al niño en el templo. Y bueno, justamente lo ubica acá. Es interesante porque nos permite mantener claro, ¿no?, cuál es el objetivo de la liturgia, ¿no? El misterio de la fe, que comienza aquí. La primera revelación de Dios, del Mesías, del Salvador, está aquí, en la presentación en el templo. Y vamos a escuchar la palabra, como hacemos siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y también debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver el Mesías. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puede dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos internos de muchos. Había así también una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aset, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese momento y se puso a dar gracias a Dios, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Recordamos estos textos, haber leído algunos de ellos en el tiempo de la Navidad, que hace tan poquito pasó. ¿Qué hoy es la Navidad? ¿Qué es lo que celebramos ahí? La revelación del amor de Dios, del plan de Dios. Como dice San Juan en el capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Este es el contenido y la revelación de este misterio. El misterio que estaba en el corazón de Dios, pero que se ha hecho realidad, y no solamente se ha hecho realidad, sino que se ha hecho público. Primero una publicidad íntima en María y José, luego en ese grupito que estuvieron presentes en torno al nacimiento, pero ahora va a ser en el lugar más importante de Israel, en el templo. Va a ser la entrada al templo. Eso que estaba anunciado, que en los tiempos del Mesías iba a entrar al templo, iba a venir a purificar al pueblo. Y entonces aquí es presentado Jesús. Eran 40 días, decía después. ¿Por qué había que hacerlo? Por 2 cosas. Todo era para cumplir la ley de Moisés. El primero era un recordatorio, como toda la liturgia, de que habían sido rescatados en Egipto y que en ese rescate habían muerto todos los primogénitos de Egipto. Pero de Israel no, porque los primogénitos de Israel le pertenecen al Señor.
Por lo tanto, había que consagrarlos al Señor, no por un sacrificio, sino por una redención, por una ofrenda. Por eso, por cada primogénito varón que tuvieran animales o hijos, tenían que ofrecer algo al Señor. Si eran animales, había que sacrificarlo. Si eran hijos, había que redimirlo, ofreciendo algo en su lugar. Esto era la fecha de presentación al Señor, ¿no? Este hijo es tuyo, te pertenece. ¿No? Pero vos me lo dejás a mí y yo te dejo a cambio esto. Ese era el eje de la celebración, pero el centro de todo era recordar, nunca olvidarse de que habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto por la mano del Señor. Pero había otra cosa más en esta celebración, la purificación. Toda la ley judía se centraba mucho en estar aptos para el culto. Y había un montón de cosas que hacían impuro. Por ejemplo, tocar a un muerto. Por eso, en la escena del buen samaritano entendemos lo que le pasaba al sacerdote que iba para el templo. Se había purificado para ir a celebrar el culto. Si tocaba a este hombre y estaba muerto ya, quedaba impuro. Prefirió seguir. Esto estaba muy fuerte, muy marcado. Y otra de las cosas que hacía impuro, por ejemplo, era la sangre. En el caso de la mujer había dos momentos claves en la vida de la mujer, donde había sangre. En el periodo mensual, y tenía que purificarse. Y también cuando había un parto, porque siempre había algo de sangre. Entonces, María tenía que no purificarse porque estuviera impura por pecado. Nosotros lo entendemos distinto hoy día, ¿no? Sino que tenía que purificarse para la ley de Moisés, para poder entrar al templo. O sea, era como que ella iba a ofrecer su hijo al templo, pero a la vez primero tenía que ofrecer algo para ser purificada. El rescate por el hijo primogénito, lo común, lo deseable, lo que podían hacer los pudientes, era una yunta de bueyes. Por eso la palabra que usa suena raro en el griego, una yunta de palomas o de pichones, una yunta. Nosotros decimos un par, está traducido un par, ¿no? Pero la idea es que porque estaba muy fuerte marcado lo de la yunta de bueyes. ¿Y por qué en vez de bueyes, palomas o pichones todavía? Era la ofrenda de los pobres. Y del más pobre, porque el pichón era para el que realmente no podía llegar a pagar un par de palomas. O sea que María y José son identificados como pobres. Esto es muy importante, ¿no? Lo mismo nos damos cuenta que la profetisa y Simeón, ancianos, sin tarea, sin familia, también eran pobres. Por la estructura social de Israel eran pobres. Por ejemplo, esta mujer, la profetisa, no se dice ni siquiera que se llama la limosna. Es que la limosna era ella, era su vida. Se daba ella, entera. Pero, ¿por qué tanto acento en los pobres? Porque la promesa de Dios es que de todo Israel que no iba a aceptar la salvación, se iba a olvidar de dónde iban, iba a haber un resto fiel, los pobres de Yahvé, los pobres de Dios. Y estos como son, fijémonos, todo el ciclo de la Navidad, los pastorcitos, los pobres, que son los que están ahí, el pesebre, todo un clima de mucha austeridad, de mucha pobreza, pero de mucha alegría. No es la pobreza miserable que por ahí vemos hoy día en nuestro mundo, en el cual la pobreza degrada. Era una pobreza digna. Era una pobreza digna. Pero lo importante era que esta gente confiaba y esperaba. O sea, Israel había dejado de esperar de alguna manera. Se conformaba con pasarla bien. ¿Por qué tenían que estar en paz con Dios? Para que Dios los bendijera. Pero no para que los redimiera. Ya se habían olvidado de la redención. Por eso, cuando María presenta al niño, va a decir fuerte Simeón, él va a ser causa de elevación y de caída. Él va a dividir las aguas. Algunos lo van a aceptar y otros no. Porque es así, a eso vino Jesús, ¿cierto? Él viene a decirnos, o está o no está.
Pero va a ser tan fuerte esto, le dice a María, que vos lo vas a vivir como una espada que te atraviesa el corazón. El sufrimiento, el gran sufrimiento que tendrás al ver esto en tu hijo. Y esta palabra tiene que haberla preparado para estar al pie de la cruz. La tendría tan viva, recordaría tanto, ¿no?, a Simeón ese día, al pie de la cruz, donde la espada realmente la tenía clavada en el corazón. Entonces, esta salvación, ¿no?, también nos ayuda a entender el sentido de toda esta celebración. Las palabras de Simeón, el himno ese que hace. Tú me habías prometido, Señor. Dice que el Espíritu Santo lo guiaba. O sea que era un hombre de oración, un hombre de intimidad con Dios. Hoy diríamos un místico, un hombre que tenía sus grandes momentos de oración. Y Dios se lo había revelado. Tú me revelaste que yo iba a verlo. No solamente que iba a tener la esperanza, que iba a llegar a verlo. Que en mi vida, en el tiempo de mi vida, se iba a producir el gran acontecimiento que espera toda la creación. Esta revelación del amor de Dios. Y ahora te doy gracias, Señor, dice, porque ya lo he visto. Yo lo he visto. Ahora ya me puedo ir en paz. Ya mi vida completó su sentido. Y lo define así. Luz para iluminar a las naciones, que es mucho más que luz. Es mucho más que luz, no solamente luz para iluminar, que tengan entendimiento. Luz de revelación. Podríamos poner ahí revelación para todos los pueblos. El ofrecimiento de la misericordia de Dios que ahora desborda las fronteras de Israel y se lo va a ofrecer a la humanidad entera. No solamente desborda lo geográfico, sino lo histórico, hasta el final de los tiempos. Este es el misterio de Jesús. Dios que se ofrece a todos. Vengan, hay que aceptarlo. Hay que aceptar vivir en la luz. Él es la luz. Y esta luz es la única gloria de Israel. Israel quería tener gloria económica, de poderío, de militar. Soñaban con eso. Por eso soñaban con David, con su hijo, ¿no es cierto? Pero la verdadera gloria de Dios que porta a Israel, el orgullo de Israel, tiene que haber sido que portaron la promesa hasta que ésta se hizo realidad. Y ya no era solamente promesa, era realidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuestiona a nosotros hoy? Para no alargarme demasiado. Nos cuestiona, ¿qué actitud tengo yo frente a esta luz, a esta revelación de Dios? ¿Realmente la abrazo para seguirlo? ¿O todavía voy buscando a Dios simplemente para que me acomode mis cosas, me bendiga y me vaya bien y yo siga adelante en mi camino? ¿Lo busco a Él? ¿O busco que Él me ayude? Esta es la gran pregunta. Porque la revelación solo se da a los que buscan. Por algo dirá el Señor, el que busca encuentra. Mi corazón anhela el encuentro con Él, el rostro a rostro, el corazón a corazón, el contemplarlo, el tener la experiencia de Simeón. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir nuestro propio corazón y a prepararnos para tener cada día mejor un encuentro vivo. Como dirá el Papa Juan Pablo II en su momento en una homilía, de ojos abiertos y corazón palpitante por aquel por quien se vive desde ahora y por la eternidad. Que este pensamiento te ilumine, que esto te ayude a vivir la fe en tu familia y que Dios los bendiga hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.